hay una visión sobre Cerro La Milla, donde ahí nos dice que se contempla. No he tenido esa gran, digamos, esa situación de que he vivido al Cerro La Milla, pero acá el doctor nos habla que se completa casi todo Lima. Los edificios más grandes, se ve una vista panorámica por todas las latitudes, norte, sur, por todos los lados, ¿no? Entonces hay una contemplanza y una valoración, ¿no?, de lo vivido, de la población, y lo actualiza con unas interrogantes, ¿no?, y también los cuestionamientos y las propuestas que se dan, ¿no? Muy bien, pasamos al primer capítulo. En el primer capítulo el doctor Duilio nos hace un recorrido, ¿no?, de la creación política, específicamente la creación política del distrito. Hace un recorrido sucinto de los aspectos importantes del distrito. Por ejemplo, hay un tema importante que ahí agota, ¿no? Dice que San Martín de Porres se inicia con 25 centros poblados. Y esto también va unido con la evolución del nombre del distrito, porque empieza con un nombre y termina con otro nombre. Y finalmente pues se queda con el nombre que conocemos ahora, ¿no?, San Martín de Porres. Antes era Fray Martín de Porres, pero más antes tenía el nombre de un día cívico, ¿no?, un día cívico en honor a una situación de barrio obrero, ¿no? Muy bien. En el capítulo 2, el doctor ya trata el tema del proceso económico. Este proceso económico en el libro consta de 4 partes y 6 subpartes, que están debidamente conectadas y concatenadas. Muy bien. Trata un tema también que es importante, que tiene que ver con la reforma agraria, la afectación y la tenencia de la tierra. Ahí el doctor Duilio analiza la famosa ley que se dio en la época del general Juan Velasco Alvarado. Ahí analiza la norma, analiza cómo en ese proceso histórico esas haciendas, las haciendas que integraban acá San Martín de Porres, el mismo Chuquitanta, Santa Rosa, Infantas y otras haciendas, cómo estas impactaron en este fenómeno de lo que es la reforma agraria. Y habla también sobre un caso particular, en este caso de la Hacienda Pro. Todas las haciendas fueron afectadas con la reforma agraria, fueron expropiadas, pero la Hacienda Pro no se dio eso. Más adelante ya por temas, según el doctor, y la referencia histórica y objetiva que plantea, esas haciendas son convertidas en inmobiliarias por el tema del avance de la expansión urbana. Muy bien, en el capítulo 2 también tenemos que el doctor, aparte de esas situaciones que hace un estudio minucioso, ¿no?, del recorrido, como venía hace un momento diciendo, de las haciendas y los distritos, donde también el autor plantea que estas haciendas fueron el primer foco de las migraciones, porque venían la gente de provincia, tanto en la zona sierra como la zona norte, la zona sur, a hacer los trabajos golondrinos en las haciendas, y muchas veces se quedaban, muchas veces esta gente era maltratada. Entonces, en ese sentido, hace un recorrido minucioso de las migraciones de provincias, y estas migraciones han contribuido al desarrollo productivo de acá, de la zona de San Martín de Porres. También conecta en esta situación, en este análisis que hace el doctor, la Segunda Guerra Mundial, porque hubo una bonanza, así como la guerra afectaba a Europa, especialmente Europa y parte del Medio Oriente. Esa guerra también afectaba, pero positivamente al Perú, en cuanto a los insumos, en cuanto a los recursos que el Perú en ese sentido exportaba, ¿no? Ahí habla de las 15 haciendas, que siendo Chuquitanta una de las más importantes. También habla en el libro sobre Chuquitanta, ¿no?, como una de las más importantes, por su producción, por su cercanía al río Chillón, porque históricamente Chuquitanta ha sido bastante productivo, y también acá el doctor lo acota esta situación. Muy bien, otro tema importante que trata en el libro, un capítulo importante, es la parcelación de la tierra y su explotación agraria individual. En esos, no olvidemos que en el tránsito de la reforma agraria, la propiedad industrial, supuestamente la gran agricultura, se parcializa. Entonces cada bracero, cada obrero, cada trabajador se le da su espacio, se le da su parcela y su tierra, pero eso no llega a concretarse con una situación esperada, por falta de calificación, por falta de apoyo técnico, porque el jornalero, el trabajador, tenía sí la fuerza productiva, las herramientas, sí, pero no tenía la capacidad técnica, no sabía vender.
que sí sabía el empresario, sí sabía el agroindustrial de esa época, el hacendado. Entonces, en ese sentido, hay una crítica hacia eso. También hace una crítica Hernando de Soto y sus libros, el famoso libro de Hernando de Soto, El otro sendero y el misterio del capital. En ese sentido, el autor plantea que el Estado abandonó a los parceleros en el contexto económico y a raíz de esas situaciones empezaron a vender sus tierras. Aparecieron esas inmobiliarias, muchas veces lo estafaron a los pequeños propietarios y pues al final los que se enriquecieron fueron pues los intermediarios, ¿no? Muy bien, critica también en ese sentido el papel de la municipalidad metropolitana. ¿Por qué? Por el desordenado crecimiento. Si usted ve San Martín de Porres y muchos distritos, tienen un desordenado crecimiento urbano. O sea, cada asociación, cada grupo, cada urbe, cada cooperativa que se forma, a veces lo hacen sin medidas técnicas, a veces lo hacen con corrupción en los niveles municipales, a veces los espacios que son para lo que es posta, para lo que es educación, no son bien usados o son traficados. Entonces, en ese sentido, el doctor critica ese crecimiento desordenado, sin planificación, a merced de las inmobiliarias informales, ¿no? Entonces, en ese sentido, él nos plantea que hay un crecimiento demográfico sin control del distrito. Hace un cuestionamiento serio al papel de las gestiones municipales, tanto actuales como anteriores, ¿no? Este tema de San Martín siempre ha sido complicado, siempre hemos tenido alcaldes complicados, había a veces anomalía y acefalía en cuanto al liderazgo en el tema municipal. Muy bien, también el doctor Julio nos plantea el desarrollo económico. Hay un capítulo, hay un tema de desarrollo económico. Se hace un comentario importante sobre el desarrollo económico en el distrito. Tan es así que tiene datos objetivos, ¿no? Sobre cuántas empresas, cuántos negocios por sectores, tipificaciones, que paso a mencionar. Dice, San Martín estaba rodeado de haciendas, instalaciones industriales, bancos, el desarrollo del comercio en todas sus formas, micros y pequeñas empresas. Pero la dicotomía era de que mientras por un lado en los años 50, 60, muchas haciendas o muchos negocios prosperaban, pero aumentaba también el sector de la pobreza. Ustedes ven, por ejemplo, en los años 70 y casi inicios de los años 80, si ustedes van por las zonas industriales, por ejemplo, la avenida Argentina, de la Argentina y el Callao al centro de Lima, prácticamente toda esa zona que era industrial, en esas épocas, en las buenas épocas, ahora prácticamente es un cementerio de edificios, que ahora son mayormente centros habitacionales, donde antes eran industrias que unían y que hacían que eran centros de producción y centros también de trabajo, ahora están abandonadas. Igualmente en San Martín. El doctor también hace un estudio, un señalamiento, por ejemplo, en la zona de San Martín estaba la Volvo, estaba la Nissan, estaban varias empresas que aglutinaban bastante personal, bastante gente, pero ahora pues es un cementerio de sitios inhabitables o complejos habitacionales, el caso de Rex, por ejemplo, ¿no? Y varias empresas que se han quedado en el pasado, ¿no? Entonces, él lo detalla en el desarrollo industrial del libro, ¿no? Hace una añoranza a esos grandes establecimientos, centros industriales, por ejemplo, la Ford, la Chrysler, la Nissan, la Pirelli, la fábrica Pilas, por ejemplo, que ahorita está prácticamente abandonada, la textilería Sigal y la fábrica Trébol de Mayólicas. Entonces, todo ese complejo industrial donde se producía, se hacía, prácticamente no está en el distrito, ¿no? Y eso ha creado pues el tema de la falta de empleo, la falta de oportunidades, y ha arrojado a toda la gente al tema de la informalidad, el comercio ambulatorio. Y casi todos están cerrados, ¿no? El doctor mapea en su libro que en la actualidad existen cerca de 20.000 establecimientos comerciales a nivel de todo el distrito, ¿no? Muy bien. También el doctor trata un tema importante, es el desarrollo del comercio. El doctor hace un diagnóstico de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Martín de Porres del 2021, haciendo uso de datos. Hay un detalle muy importante en ese sentido, ¿no? Detalla rubros, tipos de comercio, tipos de negocio. Por ejemplo, en la zona de Tantamayo, acá, ha hecho un estudio en base a los datos tanto de la municipalidad. El 64% de los comercios de la vía Tantamayo son restaurantes. De ese 64%, también en Tantamayo y en varias avenidas, por ejemplo,
el servicio que se da más son los hospedajes, o sea, los hostales, hoteles. Hay un gran porcentaje de eso. Si nosotros deducimos, por ejemplo, esta situación, en la época de la pandemia, ellos fueron los que más fueron golpeados, porque era el mayor volumen de empresas y negocios que daban trabajo, ¿no? Aunque sea trabajo precario, pero daban trabajo a la gente. Por eso se vio un tema bastante terrible en el tema de la pandemia cuando la gente no salía a trabajar. Entonces, eso lo detalla también el doctor Dulio. Hay un capítulo también sobre el COVID, en el tema de la pandemia. Acá detalla, pues, el 64% total de establecimientos se dedican a este rubro, ¿no? Al tema de servicios. De este rubro, el 31% son servicios de hospedaje. El 64% de los servicios son restaurantes, los más perjudicados en la pandemia, como acoté hace un momento, ¿no? También el doctor acá, en el capítulo 2 también, en el 4,5, hace un estudio sobre el mercado de abastos. Mapea todos los mercados de abastos de San Martín de Porres. Ojo, los mercados formales. Estaba revisando en el texto, no está en los de Tantamayo. Hay dos, creo que el mercado que está en el cruce de Paramonga y el otro Incamay no está. De repente no están formalizados, están en ese proceso de formalización, ¿no? Mapea todos los mercados y hace un listado de 74 mercados de abastos en el distrito. Hace un análisis de las famosas paraditas también, porque al lado del mercado siempre hay paraditas. Y hay paraditas también en las urbanizaciones que se van formando, hay paraditas, ¿no? Como una forma de, pues, digamos, de ir al acceso rápido para la alimentación, a los alimentos básicos, ¿no? Y también hace un análisis de los casos de Caquetá, Pocitos y Sarmí, que son grandes mercados que a raíz de la fiscalización, del proceso de, digamos, de formalización de estos mercados, nace el mercado de Conza. Ustedes conocen el mercado Conza, que está por Gamarra. A raíz de ese proceso de formalización, el doctor en su estudio sale que los formalizados del mercado de Caquetá, Pocito y Zarumilla dan origen al mercado de Conza, el gran mercado empoderado que está en la avenida Gamarra, está el centro de la avenida Gamarra. Muy bien, esto está en el capítulo del desarrollo económico del distrito. Muy bien. También el doctor trata ya específicamente el comercio ambulatorio y los vehículos menores de transporte. Bueno, siempre hay una crítica al comercio ambulatorio por la calidad de los productos. Muchas veces, son de calidad o de origen un poco desconocido, pero no todos son así. Entonces, él analiza esa problemática de la informalidad y los obstáculos que tienen para su formalización. Entonces, en ese sentido, la formalización es complicada. A veces el comercio motorio, el amigo ambulante, no tiene los recursos para poner un local, un inmueble, tiene que alquilar y a veces no sale a costo. Y más barato le sale trabajar en la calle. Entonces, en ese sentido analiza esa problemática y también los mototaxistas. Muchos mototaxistas, pues, que son formalizados, y ustedes cuando vean, por ejemplo, un mototaxi que dice fuera de servicio, significa que ese mototaxi es pirata. Cuando dice fuera de servicio es pirata. Él no está agremiado en nada. Entonces, en ese sentido, pues, hace también un análisis el doctor sobre este comercio ambulatorio y los vehículos menores, ¿no? En el capítulo 3, ya el doctor habla sobre la expansión de la urbe. Hace ahí un recorrido histórico de la ocupación urbana del distrito, ¿no? De cómo se inició, cómo se fue poblando, el despegue expansivo, ¿no? Que se da en estos últimos tiempos, especialmente en esta zona. Esta zona que estamos viviendo es la zona de expansión urbana última de San Martín de Porres. Especialmente esto deriva del Fundo Santa Rosa, del Fundo Chuquitanta y el Fundo Naranjal. Y hasta ahorita, si ustedes caminamos acá a medio kilómetro, van a encontrar todavía chacras acá. Y todavía hay procesos de inmobiliarias, de notizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo complicado es que se hace, pues, sin un término de servicio de saneamiento legal, son terrenos rústicos, todavía no tienen habilitación urbana, y también se carga un problema el comprador de esto. En ese sentido, pues, hay una crítica ante eso y también una crítica a las autoridades por la inercia, ¿no? Por la inercia en estas situaciones que su papel debe cumplir. Otro tema que también es conocido por todos los vecinos de San Martín de Porres, las continuas mutilaciones que ha tenido el territorio de San Martín de Porres. Mutilaciones por todos lados. El doctor los plantea en mutilaciones importantes. Una de ellas se da en el año de 1956, donde la provincia constitucional del Callao
que en esos momentos se estaba ya consolidando en ese aspecto, con el espacio geográfico, porque el provincia constitucional viene prácticamente del siglo pasado. Entonces, en 1956 habla el doctor que las haciendas Taboada, Bocanegra, San Agustín y el Fundo Oquendo pasan al Callao, porque eso, en su inicio de la creación del distrito de San Martín de Porres, pertenecían a San Martín y pasan al Callao. Después también hubo un problema cuando se creó Los Olivos, el distrito de Los Olivos, porque el distrito de Los Olivos nace casi de San Martín de Porres, y ahí también hay un problema histórico que lo arrastramos hasta ahorita como vecino de San Martín de Porres, y lo ocasionan este tema por culpa en sí de las autoridades, por no hacer la delimitación correcta, la delimitación exacta, para que no ocurran esas situaciones. Por ejemplo, tenemos problemas en la organización Mesa Redonda, tenemos problemas en la Panamericana Norte, tenemos problemas, por ejemplo, con la zona de Infantas, y toda esa zona que ha quedado como una especie de sin conexión física, y parece una isla dentro de otro distrito. Hay pretensiones, por ejemplo, de comas, hay pretensiones de independencia, hay pretensiones también de los mismos Los Olivos por anexarse de esos territorios, ¿no? que le corresponde históricamente a San Martín de Porres, ¿no? Muy bien. Siguiendo con las mutilaciones del terreno, por ejemplo, en la zona de Comas, donde el doctor también vive en esa zona, la municipalidad de Comas hace funciones, digamos, jurisdiccionales en cuanto pues a arbitrios, en cuanto a licencias, ¿no? Esa zona, por ejemplo, de Infantas está también Santa Luisa, Santa Rosa, José Carlos Mariátegui, el asentamiento municipal, San Miguelito y otras organizaciones conexas, donde la influencia de Comas se está dando día a día y las autoridades municipales no hacen nada al respecto, ¿no? Bueno, también mencioné la creación de Los Olivos, pero la creación de Los Olivos, acá el doctor plantea que trajo un problema también administrativo importante y económico a la municipalidad de Los Olivos. ¿Por qué? Porque cuando se hace una distribución de personal, en todo sentido, se hace en función del territorio. Y ese territorio supuestamente tiene que ver con el personal que contrata. Cuando se hizo la creación del Distrito de Los Olivos, el Distrito de Los Olivos crece, pero con personal nuevo. Así que la Municipalidad de Los Olivos quedó con personal, la Municipalidad de San Martín de Porres quedó con personal excedente, que creó todo un problema administrativo en cuanto a darle ubicación a esa gente que se había quedado sin trabajo. Muy bien, en el capítulo 4, el doctor ahí en el capítulo 4 trata sobre los tributos, ¿no? El cobro de los tributos. Cuando sabemos nosotros como vecinos, los tributos básicos, ¿qué son? Los tributos de servicios públicos, barrido de calles, recojo de residuos sólidos, a domicilio, el serenazgo y parques y jardines. La pregunta que hace el doctor en el libro, ¿eso se cumple? Acá creo que imposible. Es complicado, es difícil. Nosotros como vecinos de San Martín de Porres siempre hemos tenido inconvenientes. Ni siquiera la municipalidad con sus propios recursos o su propio personal se da abasto. A veces terceriza esa función y muchas veces ha tercerizado. Ni aún así es eficiente. Usted ve un parque o ve un área verde en San Martín, es complicado, ¿no? Y a veces se hace la comparación con otros distritos, con nuestro vecino nomás el Callao, o con otros distritos que tienen una mejor gestión. Entonces, en ese sentido, hace una crítica constructiva en este capítulo. Y al final dice que en todo esto es reprobado, ¿no? La actual gestión municipal y las anteriores gestiones municipales. Ese es en el capítulo del cobro de tributos. Muy bien. También el doctor, hay un capítulo que es importante, que ahora lo vivimos, el tema de la seguridad ciudadana y el serenazgo. Y he sabido que acá, bueno, yo he trabajado muchos años acá hemos tenido asesinatos, mataban en otro lugar y tiraban los cuerpos acá. O a veces había una situación de riesgo acá, llamaban a serenazgo y no se aparecían. Entonces, el doctor también en el libro señala en un capítulo las zonas de alta peligrosidad en San Martín de Porres. En unas zonas de alta peligrosidad también acá cerquita tenemos la misma avenida Tantamayo, tenemos la zona de Los Alisos, la zona de Guandoy, la zona de Naranjal y la zona de Cantacayó, como mapeados como alta peligrosidad. No es porque el doctor se le ocurrió, sino que también ha buscado información que tiene que ver con las mismas resoluciones de lo que es la Municipalidad de San Martín de Porres. Ahí tiene un área, la Sugerencia de Seguridad Ciudadana. En esa área
el doctor también ha averiguado, ha sacado data importante, ¿no? Y lo ha publicado, ¿no? Muy bien. Tenemos un capítulo 5 que también es importante, porque estamos en esa coyuntura, que tiene que ver con la salud pública y la pandemia en el distrito. Hay un capítulo importante donde el doctor hace un análisis importante sobre este tema, que todavía lo seguimos viviendo con la cuarta ola. Disculpe que no estoy con la mascarilla porque no podría dirigirme a ustedes, pero no es necesario eso. El doctor ahí hace un recuento de que no es la primera plaga, no es la primera peste que tenemos a nivel Perú, ni a nivel mundial. Hace un recuento de las primeras plagas del siglo XX, especialmente de la peste bubónica, que mató a un montón de gente. Entonces, ahí hace un recuento importante, ¿no? Y también narra, porque en realidad el libro, este texto, ha sido escrito en la pandemia. Narra el brutal ataque de este virus del SARS-CoV, conocido como el COVID-19, ¿no? Que diezmó a la población peruana, impactó bastante el distrito de San Martín de Porres, y encima pues desnudó las debilidades en salud que tenemos como país y como distrito, ¿no? El doctor señala unas dramáticas cifras, ¿no? Unas dramáticas cifras y la poca capacidad hospitalaria, limitada. Entonces, la capacidad hospitalaria de San Martín de Porres es limitadísima. Tenemos solamente 2 hospitales grandes, uno es el hospital que conocemos nosotros como el Cayetano Heredia. Y ahí hace una crítica el doctor que ahí está la Universidad Cayetano Heredia, está su clínica, el hospital del Estado, la clínica y la universidad. La que crece solamente es la clínica, pero el hospital hace más de 40 años sigue igual. Entonces, lo privado pues ha ganado bastante en el tema de salud, en este tema de pandemia, ¿no? Entonces, acá hace una crítica el doctor, hace más de 40 años en el distrito no se construye un hospital. Y también en su libro mapea cuántas postas y cuántos centros de salud tiene el distrito, en cada sector. Y hace una crítica también a este sector. Por ejemplo, acá, para el sector de esta zona, de la zona norte, solamente hay 3 postas, para una cantidad importante de pobladores, que tienen que atender toda esta zona, ¿no? Acá el doctor dice, tenemos 10 postas de salud de San Martín, tenemos 11 centros de salud, tenemos solo un hospital y un instituto de salud mental. Bueno, entre los dos, pues es los dos, ¿no? Entonces, acá dice 3 postas de salud en el Cerro La Regla, que van a cubrir el Cerro La Regla, Cerro Candela y el ex Fundo Naranjal. Chuquitanta no tiene. Por ejemplo, acá la gente quiere atenderse, hay que ir a Bipol, por ahí hay una posta, pero para acá una atención inmediata no hay. Lo que hay centros de salud es privado. Muy bien, el doctor da una noticia importante, eso sí no lo conocía. Tiene una data fresca, muchos de acá somos asegurados de salud. Él señala, y tiene buena información, que se va a construir un hospital bicentenario en la zona de Canta Callao. Ya está en proyección, ejecución en la zona de Canta Callao, casi limitando con la zona del Callao, me supongo. Se va a construir el hospital bicentenario, que supuestamente va a atender a todos los asegurados, porque el único que nos atiende acá en esta zona, a lo de San Martín, es el Policlínico Fiori, que es limitado, y los demás vecinos de San Martín que son asegurados tienen que irse al Mariano Molina, el que está en Comas, que tiene que atender a toda esta zona norte de Lima metropolitana, ¿no? Hay un tema importante que me atañe a mí también, ¿no? En el sentido que soy educador de formación, es la educación en el distrito. También el doctor, acá una visión integral, hace apuntes importantes sobre la educación en el distrito. Tiene data del año 2015, data del año 2020, donde hay situaciones muy interesantes y comparativas. Y yo lo decía acá cuando era director de acá de Chuquitán. Cuando uno viene de la avenida Canta a Tantamayo, encuentra muchos colegios privados. En San Martín hay más colegios privados que públicos. Hay más estudiantes de educación privada que pública. La data era importante en el año 2015, la ventaja era abismal, y en el 2020 también sigue, significativa también. Y eso, la data es importante que nos plantea el doctor Dulio acá, donde los vecinos supuestamente son atendidos más por la gestión privada. Pero vamos a ver cómo está el tipo de enseñanza, ¿no? Una cosa pues es la data así general, pero la enseñanza, el proceso, la calidad, los estándares que se dan en lo privado y también en lo público. Entonces, en ese sentido, hay un estudio comparativo muy importante, ¿no?
en cuanto al tema de la educación. Y en cuanto, por ejemplo, al tema comparado con otros distritos, porque esto corresponde al UGEL 02. La UGEL 02 tiene 4 distritos: Independencia, tiene San Martín de Porres, tiene Rímac y Los Olivos. La mayor población del UGEL 02 es San Martín de Porres. San Martín, en cuanto a estudiantes, matrícula, profesores y todo, eso también lo confirma acá el doctor Duilo en su investigación. También eso tiene a colación porque San Martín de Porres es el segundo distrito más grande de Lima y tiene que corroborarse con el tema de la educación, ¿no? Entonces, acá en Chuquitanta, por ejemplo, que conocemos la realidad, acá se necesita más colegios públicos. Más colegios públicos. Este colegio está rebalsando ahorita. Tal es así que están completamente saturados en cuanto a población y metas de atención. Este colegio, si estuviera saneado, atendería o solucionaría gran parte de las necesidades educativas de acá de este sector. Pero como tiene problemas legales en cuanto al terreno, no se puede construir. Ustedes ven acá todo es prefabricado. Porque ahorita el colegio tiene una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Porque los que donaron en su época, pasando la reforma agraria, más adelante quisieron quitarle lo que le habían donado. Entonces el doctor nos ayudó a hacer esa demanda para hacerle frente a este atropello de esos parceleros que quisieron quitar este terreno. Esa demanda sigue en proceso todavía. Y creo que al solucionarse esto, solucionaremos gran parte de las necesidades educativas de este sector. Muy bien, en otro capítulo de su libro, el doctor Duglio hace una crítica sobre la cultura y entretenimiento. Y es importante esta crítica. Y ahí creo que también la gestión, esta y las anteriores gestiones, tienen baja nota, ¿no? Por ejemplo, en muchos distritos hay una casa de la cultura, hay una casa de la juventud, que muchas veces es implementada, es trabajada para que los chicos y los jóvenes y también los adultos mayores, porque en algún momento vamos a ser adultos mayores, acá tenemos muchos adultos mayores, vayan, se recreen, hagan el ocio, hagan una vida sana, hagan deporte, porque deporte es salud, hagan gimnasia, hagan todo lo que tiene que ver con la cultura y el entretenimiento. Entonces eso no, hay un abandono. Tan es así que el parque zonal que tenemos mayormente es para ingresos económicos del municipio, el único parque zonal que tenemos en Maitacapa, ¿no? Un abandono también de los parques, no solamente el parque zonal, ¿eh? Sino hay muchos parques que también sirven de ocio, sirven también de recreación, sirven digamos, para proyección comunal, para proyección social, son abandonados. Tan es así que han abandonado con su infraestructura, las áreas verdes, también con el tema cultural. Por ejemplo, es bonito ver ustedes que han llegado a este parque, que está acá. Está espectacular, precioso. No tiene que envidiar a ningún parque de Lima, pero hay que mantener, hay que hacerlo vivo ese parque, para que con el tiempo no se vaya deteriorando, mantenerlo, darle vida, ¿no? Y la cultura da vida. Y creo que es importante esta iniciativa, pero que sea replicada y sea mantenida y sostenida en el tiempo. Y eso critica el doctor Duglio acá. Y tal es así que en sus textuales dice: no hay un impulso sostenido de la cultura en el distrito. Eso plantea, que no hay un impulso sostenido de la cultura en el distrito. Y también habla, como él conoce, también la municipalidad a fondo, que la biblioteca municipal languidece, porque no tiene textos, no tiene libros, más es áreas administrativas, y la biblioteca municipal que está en la zona de la Panamericana y Javis languidece, ¿no? En otro capítulo también el doctor habla sobre el presupuesto participativo y hace una crítica desde dentro, porque él conoce la municipalidad de la gestión, cómo es el manejo del presupuesto participativo. Hace un análisis de las leyes respectivas y su proceso, cómo los vecinos pueden participar en ese proceso. Y al final, pues, el doctor plantea las dificultades son terribles, ¿no? Y muchos vecinos y organizaciones que participan terminan frustrados al no ver sus proyectos concretizados o financiados, ¿no? Muchas veces es por dinero. A veces quien da más es el que gana. Porque no olvidemos que sus presupuestos participativos son cofinanciados. Un aporte pone el fisco, correcto, y otra parte ponen los vecinos organizados. Y al final el doctor saca una cita bíblica donde dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. En ese sentido, pues, hace una crítica interesante al presupuesto participativo. Como buen abogado también el doctor
habla sobre la administración de justicia. Nosotros lo que litigamos, sabemos cómo se maneja el tema de la administración de justicia, ¿no? Hace un análisis, la justicia, hace un análisis de cómo se lleva la justicia acá en San Martín de Porres. Por ejemplo, él señala que hay un módulo de justicia de Condevilla y hay diferentes juzgados, también hay diferentes modos del Ministerio Público, que mayormente son locales alquilados, ¿no? Y hay una crítica, es una crítica severa, ¿no? Por los tiempos y los plazos. Los juicios se dilatan, los procesos se dilatan, y lamentablemente, pues, justicia que tarda no es justicia. Entonces, en ese sentido, pues, es una crítica bastante demoledora ante esos procesos de demora, ¿no? Bueno, otro tema que es importante también, y el doctor lo trata en su texto, es el deporte. Bueno, no le he visto jugar al doctor Dulio el deporte, pero me dice, bueno, los saludos de Infanta, que ha sido un buen lateral derecho en sus tiempos. Ha tocado pelota el doctor Dulio allá en la cancha de Infanta, ¿no? Hay una crítica al deporte por el tema de la infraestructura. No hay infraestructura, mayormente hay canchitas de fulbito. Queremos jugadores, pero no hay canchas de fútbol, no hay canchas reglamentarias. Y el único campo que tiene San Martín de Porres es el Alberto Gallardo, que está por Caquetá, cerca al río Rímac, y está alquilado por varios años a el Club Sporting Cristal. Y me acuerdo que hace muchos años el distrito tenía un equipo de fútbol en la profesional que se llama el Pacífico Fútbol Club. Ustedes han escuchado, Pacífico. Tuvo una interesante presentación. Vino de segunda, vino de su liga, llegó a la profesional. Pero al final nunca jugó como local. Siempre jugó en otro lugar, jugaba en Villa El Salvador, jugaba en otros lados porque no tenía campo deportivo acá. Y el Gallardo no lo podía utilizar. Y peor todavía, no tuvo apoyo, en el sentido de en ese tiempo estaba el señor Ternero, que también había sido futbolista, ¿no? Para poder hacer un buen papel, ¿no? Acá también analiza el tema de los campeonatos interescolares, donde da una gran mención al Colegio José Granda. Es un colegio histórico de San Martín de Porres. El Colegio José Granda ha tenido varios campeonatos interescolares. Aquí el doctor data una fecha, no me equivoco, en el año 70, donde el José Granda ganó interescolares. Y también más adelante ha ganado también varios interescolares a nivel de los colegios, que es una gran unidad escolar. A propósito, ahora ha sido remodelada, es un colegio importante en cuanto a la infraestructura. Lo otro también que es importante, ya va al tema histórico, que tiene que ver acá con Chuquitanta y con toda esta zona que es aparte de ser una zona de expansión urbana, es una zona bastante histórica. Los historiadores y la gente de historia y sociales saben que por las afluentes de las vías de manantiales de agua, ríos, siempre se han asentado culturas, grandes, digamos, acentos humanos a través de la historia. Acá en esta zona tenemos pues huacas importantes, ¿no? Centros poblados históricos, chivateros, la Huaca Garagay, Paraíso, y todos esos centros que hacen que esta zona sea rica en historia. Porque acá también en el Colegio República Federal de Alemania y a través del grupo de la hermana Quilla, todos los años hemos participado en lo que es el Hatun Kurat Raim, que es en sí la fiesta del sol. Quien habla con todo el equipo, los chicos acá la subdirectora que nos acompaña también, los organizamos todos los años para hacer esa gran fiesta. Y hasta ahorita sigue la tradición. Esto viene aproximadamente hace 20 años. Lo organizó la maestra, la hermana Quilla con su grupo, y toda esta zona pues ha sido revalorada, pero es insuficiente. Tal es así que hace 3 años logramos que esa fiesta del sol de Chuquitanta se formalice en una resolución de alcaldía como parte de su agenda de actividades culturales, gracias al trabajo de la hermana Quilla y el apoyo de nosotros, tanto el Colegio de la República Federal de Alemania, de todos los demás colegios que integramos ese grupo pues, de la festivación de los festivales del Hatun Kurat Raim. También lo trata el doctor ahí. Y también hace una denuncia el doctor que en plena pandemia, en la pandemia del año 2021, un 18 de marzo, grupos inescrupulosos de inmobiliarias informales tumban la muralla de Chuquitanta. Se llevaron de encuentro la muralla de Chuquitanta, resto arqueológico que está como patrimonio nacional y de la humanidad, lo tumbaron para
poder hacer pues expansión urbana, poder hacer venta informal de terrenos que no les corresponden, ¿no? Que son terrenos históricos y protegidos por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso se hizo en plena pandemia. Otro tema importante que trata el doctor Dulio, que tiene que ver con el agua. Esta zona de Chuquitanta, la zona de San Martín, el doctor plantea, y es interesante el planteamiento histórico, que está rodeada del río Rímac, tiene como límite el río Rímac y el río Chillón, porque hay una parte que llega hasta el mar también. Entonces, ahí así, ¿no? O sea, son pocas urbes que están delimitadas por el río. Ustedes saben que históricamente el agua es vida. Todo asentamiento humano, todo grupo humano se asentaba cerca a la fuente de agua para poder pues beber, para poder tener vida y poder desarrollarse en la producción primaria que había milenariamente, que era la agricultura. Entonces, en ese sentido hace un análisis de esa problemática del río Chillón, que el río Chillón está feneciendo, no tanto por el tema de la minería, sino por la acción humana, depredadora del hombre. En cuanto a todas las urbes que pasan desde sus inicios, que el doctor plantea que es en una zona que él ya lo va a decir, no recuerdo ahorita el nombre, es una zona importante, pasa por varios distritos y en todo el camino se va contaminando. Tan es así que no sirve ni siquiera para la agricultura, porque hay que tener mucho cuidado en esa situación, ¿no? En ese sentido, pues, el doctor plantea que es un privilegio, ¿no?, de tener dos ríos, el Chillón y el Rímac. Lo compara en su texto como cuando por Egipto pasa el río Nilo. Y hay una frase que los egipcios dicen que Egipto es el don del Nilo. Entonces, en ese sentido, pues, hay una crítica importante a lo que es el río Chillón. Muy bien, después el doctor va culminando ya el texto, el último capítulo, con la composición social del distrito. O sea, se refiere a las organizaciones sindicales que hay, así las fuerzas productivas, los que transforman el producto en algo útil, ¿no? Entonces hace un mapeo, una crítica de organizaciones sindicales en el régimen privado que están desapareciendo, prácticamente casi poco o nada queda de las organizaciones sindicales en el régimen privado, en empresas privadas, en pequeñas y medianas empresas privadas. Lo que sí está prevaleciendo en el régimen público, las diferentes organizaciones sindicales que hay. Por ejemplo, tenemos gremios a nivel del sector educación, del sector salud, del sector transporte, hay todavía en San Martín de Porres. Y también hacen también una referencia importante, sucinta, sobre las organizaciones sociales de base. Cuando nos hablamos de organizaciones sociales de base, el autor refiere, y es parte de las ciencias sociales, ¿no?, a los vasos de leche, cómo están organizados, el papel que han cumplido los vasos de leche, y otras organizaciones como los clubes de madres, que también son importantes, los comedores populares y las ollas comunes, que han jugado un papel importante en esos temas de la pandemia, por ejemplo, que han sido en muchos lugares, en muchos sitios, el sostén para muchos hogares en escasos recursos, ¿no? Esta pandemia realmente ha golpeado totalmente y ha desnudado todos los problemas que tiene el país y todos los problemas que tiene el distrito. Porque no olvidemos que, quiera o no quiera, en la época más dura y cruda de la pandemia, el presidente y los ministros sacaban la cara, bien o mal, pero ahí aparecían. Pero muy pocos alcaldes, muy pocos regidores pusieron el hombro, muy pocos, escasos. Al final ya aparecieron con los tanques de oxígeno, con las bombas de oxígeno, con eso. Pero en plena pandemia y cruda pandemia no, se escondieron. Y muy pocos fueron los alcaldes o los representantes que tenían el liderazgo en San Martín de Porres para poder hacer frente y estar con el pueblo, ¿no? Y finalmente el doctor Dulio termina con 3 anexos que son importantísimos, ¿no? El primero es un centro de atención, es la vida. Hace un análisis interesante, ¿no?, sobre el tema de la religiosidad, cómo va avanzando, cómo de sus inicios. Es importante leerlo y bastante sabroso leer ese texto, ¿no? Después hay un recuento histórico sobre 4 contratos y 4 presidentes, que también es interesante, que inicia con los contratos famosos, pues, de Guano y termina con los famosos contratos de Odebrecht, ¿no? Pues hace 4 contratos, 4 presidentes. Ahí estamos hablando, pues, en la época del boom del Guano, el militarismo,
Piérola, por ejemplo, Balta, habla también acá del gobierno de Toledo, y finalmente Humala, y así, ¿no? O sea, cuatro contratos y 4 presidentes. Y el diluvio universal en 2 tiempos, que también hace un análisis comparativo histórico sobre las posiciones escatológicas de lo que se viene más adelante, la espiritualidad, con análisis bastante de la Biblia. El autor lee la Biblia bastante, ¿eh? Se ve bastante en ese tema. Bien, esto es lo que yo puedo hacer sobre la presentación, y quiero acotar en lo siguiente más, y eso es importante y lo digo acá públicamente. Este trabajo académico, este trabajo productivo, es sin ningún tipo de financiamiento. Lo conozco al doctor. Colaboración de los amigos, información, biblioteca. Acá no hay ni una ONG, no hay ni una fundación que apoye, simplemente por cariño al distrito, porque el doctor es un académico, es un intelectual. Nos hemos conocido en el debate en San Marcos, porque somos promoción de la maestría en San Marcos, un debate académico arduo, y ahí nos hicimos amigos, y ahí seguimos para adelante. Creo que tenemos una afinidad en el ámbito académico, también en el ámbito pedagógico y también en el ámbito jurídico. Y esto es una contribución, es un gran esfuerzo individual. Y se merece todo el respaldo y todo el reconocimiento. Y pido fuertes palabras para el doctor y culmino. Muchas gracias, profesor Carlos Balbuena. Un aplauso también para el profesor Carlos Balbuena, por favor. Nosotros recordamos también con cariño al profesor Balbuena cuando hemos sido estudiantes en la universidad. Tuvimos el gusto de tenerlo también en nuestras conferencias, analizando la problemática de la educación. Desde ahí lo reconocemos, su labor comprometida docente, también una labor crítica y social, ¿no? Son interesantes los artículos que él tiene publicado en internet. Se recomienda que lo puedan leer sobre las reflexiones de la educación, y uno de los últimos artículos creo que es sobre los profesores que han sido gobernantes en el mundo, ¿no? Está publicado en internet, lo pueden buscar con el nombre del profesor. Muchas gracias, profesor Carlos Balbuena. Vamos a continuar con el autor ahora del libro, el profesor Tulio Castillo. Queremos añadir también que este es el 4.º libro del autor. Tiene otros 3 libros, entre ellos uno también de carácter de tipo ensayo, donde analiza la problemática de educación, específicamente la intromisión del Banco Mundial, ¿no? El título es Perú, el Banco Mundial en la educación, del año 2019. Tiene también otros 2 libros narrativos, uno se titula El reto y otros cuentos de ayer, y un segundo libro narrativo titulado Una fecha, 3 ritos y 3 dioses. Son las publicaciones que últimamente han sido difundidas de la mano del autor del libro, Tulio Castillo. Continuamos entonces con el profesor Tulio Castillo. Muchas gracias. Inicialmente, debo agradecer infinitamente la presencia del profesor Carlos Balbuena, por haberse dado el trabajo de leer todo el texto que hoy día es objeto de presentación. Conozco al profesor, conozco su valía, conozco la dedicación que hace al trabajo intelectual. De igual forma, conozco a su digna esposa, conozco a sus dignas niñas, hermosas niñas que están en plena actividad académica. Agradecer de igual manera la presencia del amigo Wilder y su digna esposa. Agradecer también la presencia del amigo Quispe y su digna familia, y así también a todos los presentes que se han dado el día de hoy el trabajo dominical para estar presentes. En efecto, quien les habla, el año 2019 publicó 3 libros. Una fecha, 3 ritos y 3 dioses.
En ese mismo acto publicamos El reto y otros cuentos de ayer, tema de literatura. Y otro libro importante a mi juicio, El Perú, el Banco Mundial en la Educación. Pero no podíamos quedarnos solamente en esos 3 textos. Nos hubieran criticado por ahí y nos hubieran dicho, has hecho poco. Entonces, por eso ese asunto del azar a veces, siempre que conversamos con el profesor, el 2019, hay que hacer algo, intelectualmente hablando. Hace que ambos acordamos hacer un libro. Eso fue el acuerdo. Y ambos hemos cumplido. Él ha hecho un texto, creo que se llama El Caminante. Yo he producido el libro que es objeto de presentación el día de hoy. Debo decir a todos los presentes que la carátula tiene un sentido, el color tiene un sentido. Hemos tratado que sea el color de la arcilla, porque la arcilla fue lo que utilizaron nuestros ancestros, las distintas culturas que había en el Perú para fabricar sus cerámicas. Ese es el color que hemos querido darle. Quizás no haya salido exactamente, pero ese al menos ha sido el objetivo. Horizontalmente aparece el río Chillón. Tiene un sentido que aparezca ahí. O sea, no está puesto al azar. No está puesto porque algo hay que poner. No. Sino que el río Chillón tiene que ver con la presencia humana en el Perú y en el distrito de San Martín de Porres. No es que Chivateros o Huerta de Paraíso sean las expresiones más antiguas de la cultura en el Perú. No. Sino que estamos hablando específicamente del distrito. Y en el distrito está Chivateros y está Huerta de Paraíso. Estos son formaciones humanas precerámicas. Es decir, cuando el hombre todavía no sabía confeccionar la cerámica, es decir, cazadores y recolectores. Si es así, entonces debemos pensar nosotros que la configuración geológica que conocemos el día de hoy no es la misma que hace 4.000, 6.000, 8.000 años. Definitivamente que hay un cambio sustancial, porque para esa época, para que se puedan sustentar de la caza y la recolección, definitivamente fue que la flora y la fauna que hoy día forma parte del río Chillón debió ser completamente distinta. Y este aspecto se trata en uno de los rubros que ha hecho referencia al profesor, que se llama el río Chillón y la presencia humana.